Buenos días y bienvenidos a Canal Ocho de Noticias. Hola, me llamo Madison. Y me llamo Alia. La noticia más importante de hoy es sobre la crisis del agua en Flint, Michigan. Este problema comenzó en 25 de agosto de 2014, cuando la ciudad cambió el suministro de agua del sistema de Detroit al río de Flint. El cambio en el suministro de agua se hizo como una forma de ahorrar dinero para la ciudad de Flint. Sin embargo, residentes pronto se quejaron sobre el color, sabor y olor del agua. Los residentes también comenzaron a reportar erupciones en la piel y comenzaron a preocuparse por las bacterias en el agua. Por octubre de 2014, el Departamento de Calidad Ambiental de Michigan culpa al clima frío y tubos de envejecimiento para el agua contaminada. Adicionalmente, la planta de General Motors en Flint deja usar el agua municipal porque el agua comenzó a correr las paisas del coche. Más de un año después, el 18 de febrero de 2015, 104 partes por billón de plomo se detectan en el agua potable en la casa de Leanne Walters. Un EPA experto, Miguel del Toral, dijo que el Estado probó el agua de una manera que subestimar los niveles de plomo. Después más investigación, epidemiólogos del gobierno validaron los altos niveles de plomo en el agua. Cerca de octubre de 2015, funcionarios de Flint dijeron a los residentes a dejar usando el agua. El agua no se puede utilizar para beber, cocinar o bañarse. Al principio de 2016, Snyder declaró el estado de emergencia para la ciudad de Flint y todos en ese condado. En 16 de enero de 2016, Presidente Obama declaró el estado de emergencia, permitiendo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporcionar $5 millones de dólares en ayuda. La situación en Flint está causando mucho escándalo en el estado. Ahora tenemos María con su entrevista con el gobernador Rick Snyder. Buenas tardes, gobernador. Gracias por su tiempo. Siempre estoy feliz de hablar con mis electores y la prensa. Pero mi tiempo es limitado. ¿Qué puedo hacer por ti? La respuesta de Michigan a la crisis del agua en Flint ha sido criticado por ser lento y limitado. ¿Usted cree que el Estado debería hacer algo más? Mira, cuando miramos hacia atrás, siempre hay algo más que se podría haber hecho. Creo que la respuesta del Estado fue apropiada si tenemos en cuenta que habíamos estado trabajando en información limitada. Cuando nos habíamos conseguido todos los hechos, declaré el estado de emergencia a principios de enero. Y solo unas pocas semanas más tarde, me apropié de 28 millones de dólares para ayudar con todo de genocidio. Sí, gobernador. Sin embargo, esto fue hace años. La cuestión es que los correos electrónicos han revelado que su jefe de gabinete, Dennis Muchmore, expresó su preocupación por elementos explosivos y altos niveles de plomo en el agua en julio del año pasado. Su principal abogado, Mike Gadola, y su asesor de política, Raúl advirtieron sobre los peligros justo antes, en octubre de 2014. Es una situación desfortunada. No voy a discutir los informes internos entre mi personal y me he disculpado anteriormente
para los rechazos, pero estábamos trabajando con la información que teníamos. Obviamente, estoy a favor de la transparencia y han dado a conocer mis correos electrónicos relacionados con el incidente. He asumido la responsabilidad de saber que he falado a los residentes de Flint y condado de Genesee. Lo que tenemos que trabajar en ahora es la gestión de la situación. La gente debe saber que estamos haciendo todo lo posible para resolver. ¿Y qué decir de las alegaciones de que esta crisis fue causada por su decisión de nombrar a los administradores de emergencias y darles un gran poder utilizar las medidas de ahorro de costes en 2011? Más de la mitad de la población negra de Michigan está siendo gobernado por los administradores designados y no elegidos funcionarios. ¿Hizo la raza jugar una función aquí? Eso es ridículo. La gente como Michael Moore quiere hacer de esto un partido o cuestión racial, pero no lo es. Nos preocupamos por el tratamiento de todos nuestros ciudadanos de manera equitativa y imparcial y queremos conseguir la ayuda que ellos que necesitan. Y acerca de su uso de los administradores de emergencias para ahorrar dinero. Me coloco detrás de mis citas. Y el hecho es que tuvimos que tomar decisiones difíciles para los mejores intereses del Estado. Gobernador, si sus amigos y familiares o aquellos de una clase económica superior habían reconocido el color marrón del agua como una señal de peligro, ¿cree que el problema se habría resuelto con mayor rapidez? Una vez más, esto no es una cuestión de clase o raza. No tengo más comentarios en este momento. Tengo un buen día. Gracias. Gracias. Queremos hablar con los residentes de Flint para aprender sus experiencias con la situación del agua. Señor Miguel, Sí. ¿le puedo hacer unas preguntas? Bueno, sí. ¿Cómo está la situación del agua? Es un gran problema. La gente no entiende que hasta para conocer tenemos que usar botellas. Y la gente dice que hierva el agua, no eso aumenta el plomo. No puedo hervir agua sin tratamiento. ¿Y qué está haciendo la ciudad para resolver esta situación? Hemos confirmado que el agua está contaminada. Una otra vez, investigadores de otros estados han venido y también dicen que el agua está contaminada, pero todavía no están sirviendo agua contaminada por tubería mala. Todavía no están cobrando mucha plata por agua de mala calidad y la gente se está enfermando. Es terrible. ¿Y por qué no se mudan a otro estado? No podemos, porque no se puede vender la casa si tiene un problema de cobra diploma. Y eso es todos. Unos sí se van y declaran la querella, solamente para salir, para obtener agua limpia. No debe de ser así. Bueno, gracias por su tiempo. De nada. Hoy vamos a hacer un experimento social en el campus de NC State. Tengo la botella de agua que es de color café, como el agua de Flint, Michigan.
Voy a ofrecerla a los estudiantes aleatorios y grabar sus reacciones. Hola, ¿le gustaría una botella de agua? Sí, por supuesto, gracias. Wow. ¿Qué ocurre? Ese agua es refrescante. No, está bien, el agua es normal. Es de color café. No, gracias. Oh, wait. Fue interesante cómo la gente reaccionaron al agua. No me gustaría beber ese agua tampoco. Ahora tenemos Jocelyn con el tráfico. Parece que el tráfico no está muy mal hoy. Hay un accidente en la carretera 69 que sería bueno evitar. El accidente está bloqueando 2 carriles. Espere rechazar 25 minutos. En la carretera 65 está claro de accidentes. El norte se ve muy bien ahora, entonces no hay reportes. Esto fue su reportaje de tráfico. Regresamos con ustedes. Gracias, Jocelyn. Ahora vamos con María para su entrevista con la doctora Mona Hana Atisha. Hola, hoy me acompañan por doctora Mona Hana Atisha, la pediatra que descubrió que el agua de Flint causaba la intoxicación por ploma en los niños. Gracias por venir, doctora Mona Hana Atisha. De nada. Entonces, ¿cómo aprendió sobre el aumento de la intoxicación por ploma? Bueno, después de hablar con mi amigo sobre los problemas con la nueva fuente de agua potable de Flint, decidí buscar a los niveles de plomo en la sangre de los niños. La investigación era en realidad bastante fácil de hacer, porque los datos ya fueron recogidos de las pruebas rutinarias de sangre de Medicaid. Comparé el número de niños con niveles elevados de plomo en sangre antes del cambio en el fuente de agua y después del cambio. Los resultados fueron sorprendentes. La incidencia de la intoxicación por plomo duplicó entre los niños en Flint y triplicó en algunos barrios. ¿Cuáles son los efectos del envenenamiento por ploma? En primer lugar, no existe un nivel seguro de plomo en un niño, porque el plomo es una neurotoxina potente. Los síntomas más comunes son lesiones de la piel, pérdida de cabello, pérdida de visión, pérdida de memoria, depresión y ansiedad. El envenenamiento por plomo también se ha relacionado con un menor cociente intelectual, problemas de conducta y dificultades de aprendizaje. Impide gravemente el desarrollo y puede afectar el ADN, así que las consecuencias son irreversibles. Si va a poner algo en una población de mantenerlos abajo por generaciones y generaciones, de lo que vendrá sería el plomo. Yo sé que al principio el Estado rechazó sus conclusiones. ¿Puede decirnos sobre eso? Sí, me llamaron irresponsable después de presentar mi investigación en una conferencia de prensa. Hace una semana los funcionarios de salud del Estado denunciaron públicamente mis resultados, diciendo que no coinciden con los datos del Estado. Sin embargo, trabajamos juntos para reanalizar los datos del Estado que efectivamente apoyan mis conclusiones.
y había un aviso público. Probablemente fue difícil para usted salir con esos resultados y les hicieron negados y luego aceptados. ¿Qué pensaba en ese momento? Cuando vi por primera vez que tan alta la incidencia de la intoxicación por plomo había aumentado, sabía que esa información era extremadamente importante y sensible. Así que mi asistente de investigación y yo reconfirmamos los números muchas veces. Los líderes del Estado ya estaban siendo culpados por el problema. Estaba en un año de elecciones. En general, fue una situación política desordenada, pero mi jefe y yo estábamos de acuerdo en que la salud de los niños era nuestra prioridad principal. Después de que los funcionarios del Estado rechazaron mi investigación, empecé a cuestionarme y hasta sentí enferma físicamente de la duda de sí misma. Por supuesto, ahora estoy recibiendo bastante atención de la prensa, pero solo quiero continuar mi investigación y traer tantos recursos como sea posible a los residentes de Flint. Muchas gracias para hablar con nosotros. De nada. Esta es una situación muy triste y lamentable. Sin duda es, y todos estamos esperando para un resultado óptimo. La principal preocupación en este caso es, por supuesto, los efectos a largo plazo sobre los niños que han estado bebiendo esta agua. Ahora que el daño está hecho, ¿qué te parece que depara el futuro? Estos niños van a tener muchos efectos perjudiciales para su salud. Con niveles elevados de plomo, los efectos son de larga duración o permanentes. El Dr. Philip Landrigan, decano de la salud global en Mount Sinai School of Medicine, dijo que estos niños pueden tener menor coeficiente intelectual, retrasos en el desarrollo y trastornos del comportamiento. Y hay que decir que no existe un tratamiento disponible y los que se intentó tenido muy poco efecto. A pesar de que los niños son los más vulnerables, los adultos que han dado positivo para el envenenamiento por plomo también pueden tener problemas neurológicos y musculares. Los padres tendrán que ayudar a estos niños y no creo que nadie puede determinar cuál la cantidad de los costos a largo plazo serán por este cuidado. Las experiencias con la pintura con plomo y gasolina desde 1960 hasta la década de 1980 pueden proporcionar una idea. Como un país que todavía estamos tratando con esas consecuencias en la actualidad. No se trata solo probando para el plomo y metales pesados en la sangre, ¿verdad? No, plomo solo se cuida en el torrente sanguíneo entre 20 a 30 días, así que pudimos ver los problemas se desarrollan más tarde sin saber cuándo las personas realmente estaban expuestos. Los tubos corroídos recuperar una capa de protección, pero no por algún tiempo. También existe el problema de que esto no se limita a Flint. Nuestro país cuenta con una infraestructura que se está deteriorando y muchos estados tendrán problemas similares, y los funcionarios son muy seguros de cómo corregir este problema. En cuanto a las repercusiones legales y políticas, ¿qué te parece que podemos esperar? La fe del pueblo en el gobierno ha sido bastante mal parada. Vamos a seguir viendo demandas en contra tanto de la ciudad y el Estado, así como la administración. Se asustan y quieren respuestas. Creo que las personas también tendrán que pensar en el uso de los administradores de emergencias y cuestionarán
los méritos de ahorro de costos y en el corto plazo cuando los costos a largo plazo podría alcanzar los 300,000 millones, solo el tiempo dirá. Eso es muy cierto. La buena noticia es que el tema finalmente se está tratando y está recibiendo la atención que merece. Todas las personas que aquí a Estación de Ocho esperamos que el progreso continúe y dar nuestras condolencias a todos los efectos. Le damos las gracias por ver nuestro informe especial y agradecer a todos nuestros corresponsales sobre el terreno. También nos gustaría dar las gracias a los encuestados y, como siempre, nuestro gran equipo en la estación de Ocho. Gracias y mantén la clase, Raleigh. Soy Alia Sharif. Y yo soy Madison Thomas. Buenas noches.